¿Cómo le fue en la autoevaluación del primer tema? Silencio total. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Bien, con la autoevaluación. bueno, pues, yo sé cómo le fue, pero le pregunto lo mismo de todas maneras para ver cómo si ustedes están siguiendo con atención, digamos, la cursada. Bueno, del segundo tema, ¿tienen alguna inquietud? Bueno, tengo la pantalla llena de iconos y no tengo ni una pregunta. Qué complicado que se pone todo, ¿eh? A ver, en la parte de transformaciones hay siempre un tema que, bueno, no está muy explícito en el libro, en donde obviamente hemos obtenido el apunte, que tiene que ver con la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. Eh, ¿Qué entienden ustedes por nucleación heterogénea? O mejor dicho, bueno, empezando por la nucleación homogénea, que se da normalmente o se podría solamente dar en los materiales metálicos puros. ¿Cuál es el factor que permite de que ocurra esta nucleación, digamos? O sea, ¿de qué depende? De que se alcance un radio crítico tal que, bueno, los embriones puedan prosperar hacia la región de núcleos y comenzar el crecimiento cristalino, dejando de lado las energías eh, de tensión la energía superficial y la entalpía de formación, digamos. ¿De qué depende? Y qué es el factor a través del cual es difícil que exista en realidad una nucleación de tipo homogéneo, ¿no? ¿Puede ser de la temperatura, profesor? Sí, tiene que ver con la temperatura, pero ¿qué temperatura? ¿Qué temperatura? Y en realidad no es una temperatura, sino es un delta de T. Lo Como de subenfriamiento. exactamente. ¿Y qué significa este subenfriamiento que tienen que experimentar estos materiales para que se produzca la solidificación? A ver, ustedes imagínense que tienen un metal que está Es para fundido. que vaya un movimiento lento de los átomos, para que se puedan mantener unidos. No, no tiene que ver con eso. Ustedes tienen un metal líquido, por lo tanto, si usted mide la temperatura de un metal que está líquido, va a ser un valor de temperatura que va a estar por arriba de qué punto. Del punto de fusión. Y el punto de fusión, la temperatura de fusión del material. Si se trata de un metal puro, idealmente la curva de solidificación, cuando usted comienza a descender la temperatura hasta la temperatura de solidificación, que si lo hace en condiciones de equilibrio, o sea, muy lentamente, deberían prácticamente coincidir, la de fusión con la de solidificación, ¿verdad? En un sentido o en el otro. Si caliento o enfrío,
ese punto, o sea, y lo hago con una velocidad muy pequeña, ese punto debiera ser el mismo. La temperatura de fusión o de solidificación deberían coincidir. Entonces, cuando yo estoy cercano, tengo líquido, estado líquido, voy descendiendo la temperatura de mi horno y estamos ya en el punto de la temperatura de solidificación, idealmente, y en un material metal puro, como debiera ser la transformación líquido-sólido. O sea, todo este proceso en donde aparece el primer sólido hasta que desaparece el último líquido, debiera hacerse ¿a qué? Constante. Temperatura constante. A temperatura constante. Es una transformación isotérmica. ¿Correcto? Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando en los metales puros, cuando alcanzamos el punto de solidificación, para que comience a producirse este clúster de sólidos con una estructura característica del material que está solidificando, necesita experimentar un subenfriamiento. O sea, por debajo de la temperatura de solidificación, baja más la temperatura, se produce la solidificación, ¿correcto? Y después se alcanza de nuevo por recalescencia, porque hay una entalpía de cristalización, la temperatura de solidificación. Y así es como es ese delta T, es fundamental conseguirlo. Este delta T, que tiene que ver obviamente con el radio crítico y con las energías asociadas, muchas veces es, digamos, de un valor importante. Y esto no es alcanzado normalmente por los metales. Y entonces ocurre el otro tipo de nucleación, que es la nucleación de tipo Heterogéneo. heterogénea. Claro, usted me puede decir, bueno, pero yo sigo bajando la temperatura. No, no, bueno, claro, si usted sigue bajando la temperatura, bueno, si no ocurre lo homogéneo, ocurre lo heterogéneo. No es que el material va a seguir en estado líquido. Si usted le quita la energía, en algún momento va a solidificar, que puede ser o por un mecanismo de tipo homogéneo o por un mecanismo de tipo heterogéneo. ¿Y qué ocurre en el mecanismo de tipo heterogéneo? ¿Qué es lo que aparece como condición para que ocurra la formación de embriones? A ver, el concepto es exactamente el mismo que para la nucleación homogénea. ¿Ok? Nos imaginamos un embrión de forma esférica, ¿correcto? O sea, ahí va a haber un radio. Las energías son exactamente las mismas que aparecen, pero al haber un sustrato sólido, que puede ser la pared del molde o un refinador de granos que se llama, que es una partícula sólida que no está fundida a la temperatura a la cual está fundido el metal que está por solidificar, aparece esa interfase sólida, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo contribuye? El radio crítico, en este tipo de nucleación heterogénea, es exactamente igual al radio crítico en valor, ¿no? En valor, que de nucleación homogénea. ¿Qué es lo que cambia? ¿Puede ser la cantidad de subenfriamiento? No, porque ahí ya no aparece subenfriamiento, porque es un mecanismo diferente. ¿Qué es lo que aparece? Profe, ¿puede ser que en la nucleación heterogénea hay impurezas y en la homogénea no? Claro, ya lo dijimos, ¿no? Aparecen la pared del molde, claro, o los refinadores de grano. Son medios sólidos que aparecen. Al aparecer un medio sólido, aparece un líquido en contacto con el sólido,
que está ya sea pared del molde o refinador de grano, y cuando tenemos un líquido en contacto con un sólido, ¿qué es lo que aparece? Tensión superficial, fuerzas de tensión superficial. Ustedes se lo vieron en alguna materia seguramente. ¿Lo vieron? A ver, vamos a explicarlo desde un punto de vista físico. En una plaquita de vidrio, si yo coloco en una pipeta Pasteur agua y deposito una gota de agua sobre una placa de vidrio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y se distribuye, profe, se arma No se distribuye nada porque ahí aparece el tema de mojado, digamos. Si el líquido moja el sólido o no. La gota va a permanecer como una gota. Y aparecen las tensiones Claro, se superficiales. queda la circunferencia, digamos, la forma de la gota, la digamos. esfera es un volumen el que está depositando. ¿Ok? No es una circunferencia, es un volumen que está depositando. Entonces va a quedar la gota como tal. ¿Y por qué queda como tal la gota? Porque decimos que esa gota no moja el sólido. El agua no moja el sólido. ¿Correcto? Usted deposita una gota Sí. y la gota está. Y aparecen las tensiones superficiales que ustedes han visto. La fuerza de tensión superficial que tiene que ver con el sólido, el líquido, ¿correcto? Y el aire en este caso, que son las tensiones que pueden, digamos que se pueden dar, son 3 tensiones que aparecen. ¿Correcto? En el caso del metal que está fundido, pasa lo mismo. Y bueno, volviendo al ejemplo anterior que le estaba dando, ahora, si en vez de ser agua, yo coloco una gota de alcohol en ese vidrio, ¿qué es lo que ocurre? En este caso no queda como una esfera, ¿verdad? No queda como una gota, No una queda como una esfera. gota. Va a tratar de mojar todo lo que pueda y se va a expandir en la superficie del vidrio. Entonces decimos que ahí moja, el alcohol moja el vidrio, ¿correcto? Bueno, la idea es generar el concepto de tensiones superficiales y lo que aparece son obviamente tensiones superficiales entre el metal líquido y el sustrato sólido, que puede ser la pared del molde o refinador de grano, en donde va a comenzar a producirse la nucleación. Como yo le dije, el radio crítico es exactamente el mismo, la ecuación de la energía es exactamente el mismo, pero lo que aparece, y eso bueno, no está en la punta porque sería complejizar demasiado un tema que ustedes necesitan simplemente conocer para los cálculos, los temas energéticos, que aparece lo que se llama el factor de mojado, que multiplica a esa misma ecuación que ustedes conocen de la energía libre, compuesta por los términos de energía libre volumétrica y energía libre superficial, una conductora y una retardadora, ¿correcto? El factor de mojado, que es un factor que tiene que ver, un factor que tiene que ver con el coseno del ángulo tita que se forma entre el líquido y el sólido. Ese factor de mojado varía entre 0 y 1, porque tiene que ver con el coseno de tita. Es una expresión del coseno de tita, digamos, a grado 12 y a grado 3. Entonces, si el máximo valor, si el valor está entre 0 y 1, entonces, bueno, el valor va a ser de energía libre total, va a ser menor, ¿correcto? Que en la nucleación de tipo homogéneo. Y entonces esto tiene que ver entonces con el hecho de que sigue existiendo la idea de que se forma un volumen esférico, como en el caso de la nucleación homogénea, pero nada más que yo antes necesitaba tener la cantidad de átomos para que el embrión ese pase a la zona de estabilidad,
de todo el volumen. En este caso, solamente necesito el casquete esférico, en donde está interceptado por el área de la pared del molde o del refinador de grano, que es donde van a crecer, digamos, los átomos. O sea, la cantidad de átomos que yo necesito en la nucleación heterogénea para que sea estable, ese valor de radio crítico sea estable, es muchísimo menos que en el caso de la nucleación de tipo homogéneo. Por lo tanto, es la nucleación heterogénea la que se va a dar prácticamente en todas las situaciones. ¿Bien? Pero las ecuaciones son exactamente las mismas, salvo que en la nucleación heterogénea, que no está puesto obviamente en el apunte porque no es la intención de entrar a hacer el desarrollo de lo que es todo el tema de la teoría de mojado en la parte de la solidificación. Aparece un factor, simplemente, que tiene que ver con el coseno del ángulo, digamos, de la tensión superficial líquido-sólido, que varía entre 0 y 1, que es obviamente el valor que puede tomar el coseno de ese ángulo. Y bueno, por lo tanto, el valor de la energía libre total es menor. El radio crítico sigue siendo para ese mismo tipo de material el mismo radio crítico que en nucleación de tipo homogénea. ¿Sí? Y ahora cuando volvamos a la presencialidad, calculo que por las últimas noticias vamos a tener ya la posibilidad de presencialidad en un corto plazo. Pero bueno, entonces eso más o menos por ahí es digamos, la explicación. ¿Se entiende cuál es el concepto, no? Es el mismo que para nucleación homogénea, pero nada más que en el caso de nucleación heterogénea, la cantidad de átomos que van a estar ubicados en un casquete esférico sobre un sustrato, obviamente, es muchísimo menor y ya de ahí puede seguir prosperando. ¿Okay? Y después ustedes vieron dos tipos de... para el caso de aleaciones metálicas, ¿cómo es? Por ejemplo, que tenemos una aleación de tipo cobre-níquel que tiene solubilidad total. ¿Cómo sería, digamos, la temperatura en función de la solidificación? ¿Es igual que en el caso de los metales puros? ¿Es una isoterma? ¿Tienen todo el audio puesto o...? Sí, profe, no sabría decirle. Bueno, no es igual que en el caso de los metales puros. En los metales puros dijimos que era una isoterma. En este caso hay una pendiente durante la solidificación de aleaciones metálicas. ¿Correcto? No es una isoterma, sino hay una pendiente es decir, la temperatura en función del tiempo estamos hablando, ¿no? Bueno. Preguntas. Miren que tienen mañana ya la autoevaluación, ¿no? De este tema. Tienen que aprovechar para preguntar las cuestiones que aparecen allí un poco más complicadas. ¿Cómo cristalizan los materiales metálicos en un molde, por ejemplo, mientras se solidifican? En un lingote, por ejemplo, que se está
en un lingote donde tengo solidificando. Un lingote suele tener dimensiones importantes. Supongamos que tenga el molde 35 centímetros por 35 centímetros y tiene unos 2 metros de alto el molde. Esa es la cavidad que la llenamos de un metal o aleación metálica en estado líquido. Pasado el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Se solidifica desde las paredes hacia el centro. Claro. Y entonces, en las paredes van a ser los primeros que se van a solidificar, porque ahí es donde vamos a encontrar, digamos, las condiciones energéticas más apropiadas para que solidifiquen primero, ¿verdad? En las paredes. ¿Y cómo van a ser los granos en las paredes? ¿Equiaxiales? Equiaxiales, es decir, van a tratar de crecer en las 3 dimensiones con la misma velocidad. Pero ¿qué pasa una vez que vamos adentrándonos hacia el interior del molde? Va a aparecer un gradiente de temperatura que va a ser el orientador de los granos, ¿no? Y entonces vamos a tener granos ¿de qué tipo? Columnares, profe. Columnares. ¿Correcto? Son granos que son, no son equiaxiales. Los equiaxiales son simétricos, los columnares no son simétricos. Entonces aparecen 2 tipos de característicos de morfologías en función de cómo se produce la disipación del calor latente de solidificación, que vendrían a ser el crecimiento planar, cuando el calor latente de solidificación se disipa a través del mismo material, del mismo sólido, y la otra estructura, que es de tipo dendrítico, que aparece en las micrografías ópticas como una morfología de tipo de helecho que le llaman. ¿Vieron cómo es un helecho la planta, el helecho? ¿Lo conocen al helecho? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, es una estructura de ese tipo dendrítico. En ese caso, la diferencia que hay para que ocurra este tipo dendrítico es que el calor latente de solidificación es disipado a través del líquido. O sea que son las 2 estructuras características que hay. Las planares, que pueden llevar a granos equiaxiales o columnares, y las dendríticas, que llevan a esta estructura típica y característica, que tiene una morfología similar a la de la configuración de un helecho. Entonces, y eso es porque el calor latente de solidificación se disipa, ya sea a través del sólido que se ha formado, o ya sea a través del líquido del metal que se está por solidificar. Son las 2 grandes configuraciones morfológicas que van a tener en la solidificación. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? Me dejan preocupado, chicos. O contento, ¿no? En realidad, porque quizás no tienen preguntas, es que se entiende todo lo que está en el apunte. Profe, yo tengo una duda. Sí, decime, Yamil. ¿Podría explicar la parte del número de vacantes? No entiendo, número, digamos. El número de vacantes. Claro. ¿Qué querés que te explique del número de vacantes? O sea, no entiendo. Una vacante es una imperfección. Sí.
¿correcto? No Si entiendo, vos o sea, querés ¿esas tienen mayor energía de activación o no? no, el número es, cuando vos querés determinar el número de vacantes que hay, ¿qué ecuación es la que aplicás? La que corresponde a la constante de Boltzmann, la que, Sí, no no, sé la cómo, constante de Boltzmann es uno de los términos de la ecuación, claro, no sé cómo se ¿correcto? llama Es decir, la vos ecuación. tenés la relación de n número de vacantes sobre un número total Ujú. de especies que están presentes es igual a ¿qué? A un valor exponencial. Sí, Bueno, decime cuál, terminame de definir, lo debe tener la punta en la mano. Decime a sí. qué es igual. Sería por una constante, por el exponente e elevado a la energía, a menos la energía de activación sobre la Sí, constante de Boltzmann por la temperatura. por la temperatura. Esa Sí. ecuación que es en definitiva la ecuación de Regnius, si se quiere, Ah, que es el mismo formato, el formato exponencial que se usa absolutamente para muchísimas cosas, ¿eh? Es algo fundamental porque lo que te está dando es n sobre n es probabilidad de encontrar una vacante. Q es la energía de activación que vos tenés para que se produzca una vacante. K la constante de Boltzmann y T hay una temperatura que obviamente tiene siempre, la temperatura siempre está en juego porque tienen mucho que ver los procesos térmicos, ¿correcto? En este tipo de sistemas. Entonces, de esa manera vos podés encontrar, si sabés la energía de activación para que se produzca una vacante. A ver, ¿una vacante qué es? ¿Cuál es la definición de una vacante? la fracción de átomos o moléculas en un sistema con energías mayores que la energía de activación. Mm, no es. ¿Qué es una vacante? A ver, definime. ¿Es una imperfección? ¿De qué tipo? De tipo puntual, profe. ¿De orden cero o tipo puntual? ¿Correcto? Eso es una vacante, efectivamente. ¿Y de qué te sirve tener una vacante en un sistema continuo como es un sistema sólido, por ejemplo? El que te falte un átomo, en definitiva, ¿qué te genera vos en ese sólido? Puede estar Ustedes relacionado. vieron Profe, cuando vieron cuando que comienza a ver, empezaron a ver la parte de difusión en el estado sólido. Sí. Bueno, si no tuvieras vacantes, ¿cómo sería la difusión si vos tenés un sólido A y un sólido B, en donde ninguno de los dos sólidos tenés vacantes? Eso es imposible, siempre existe la vacante, es una imperfección prácticamente que se puede minimizar, pero nunca se puede eliminar. Siempre vas a tener vacantes, por más, inclusive cuando se hacen los sistemas monocristalinos, en los semiconductores, siempre tenés un porcentaje de vacantes. Siempre hay un átomo que te falta, digamos. Es muy difícil, digamos, llegar a tener cero vacantes, digamos, en un sistema cristalino. Entonces, ¿qué es lo que te va a generar el tener esa vacante? ¿beneficia la difusión, profesor? Claro, va a beneficiar la difusión. A ver, veámoslo físicamente a este tema, que a veces no se lo ve. Estamos hablando de estado sólido, ¿no? En estado sólido. Nos imaginemos que tenemos una caja, un cilindro lleno de bolillas negras y similar a lo que sería una estructura cristalina, monocristalina,
donde cada bolilla negra va a ser un átomo y tiene una disposición de alguna de estas estructuras que ustedes ya lo conocen, y no hay ninguna vacante, o sea que no falta ninguna bolilla. ¿Correcto? Entonces tengo otro cilindro lleno de bolillas rojas, supongamos que tiene la misma estructura cristalina, y yo tampoco tengo ninguna vacante. No falta ninguna bolilla roja, significa eso. Y tengo la capacidad de poder hacer coincidir estos dos cilindros con planos que dan exactamente una coincidencia epitáxica, o sea, que coincide la misma estructura, y como si la misma estructura se propagara de las bolillas rojas a las bolillas negras. ¿Correcto? Mecánicamente, ¿cómo haría yo para que pasen las bolillas de un lado para el otro y viceversa? No tengo ninguna vacante, ¿no? Y sí, yo lo podría lograr, pero tendría que llevar a una agitación tremenda, de manera tal que yo pueda comenzar una mezcla y generar rotaciones de átomos y que la superficie vayan rotando los átomos de los negros a los rojos y de los rojos a los negros, y eso. Entonces eso sería una cosa energéticamente desfavorable, digamos. Ahora supongamos que en cada uno de estos cilindros yo tengo varias bolillas negras o varias bolillas rojas que me están faltando. La mezcla, si yo empiezo a agitarlos, mecánicamente estamos hablando, ¿cómo sería más simple o menos simple la mezcla, digamos? Más simple sería. Quedaría simple, más simple, porque habría mucha más posibilidad de desplazamiento de los átomos. Bueno, vamos al sistema del sólido. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Esa agitación que yo le hablaba, ¿qué es? ¿Cómo la logro? Con la temperatura. Con la temperatura. Comienzan a vibrar los átomos, porque los átomos, si bien vibran sobre un punto fijo, aumentar la temperatura, la vibración es mayor, y eso me permitiría de que un átomo que esté en un sitio pase a otro sitio, supere esa energía de activación de la que hablaba su compañera, ¿correcto? Y entonces, bueno, pueda de esa manera yo hacer la difusión de la materia a través de la misma materia en el estado sólido. Eso lo logro con la temperatura. Sería el símil mecánico que le expliqué anteriormente, mientras que acá tenemos el símil, digamos, térmico, que es el que nosotros tendríamos, con el cual tendríamos que jugar, digamos. ¿Se entiende ahora lo que es la vacante? Ahora, si usted quiere saber qué cantidad de vacantes yo puedo tener, bueno, eso va a estar vinculado con esta ecuación exponencial, en donde tiene que conocer la energía de formación de una vacante, ¿cuánto es? K es una constante, la constante de Boltzmann, que es igual a ¿qué? ¿Qué relación hay entre R, que es la constante universal de los gases, y K? Fíjese, fíjese en el apunte los términos, las unidades que están, y ustedes ya me tienen que ver, ya me tendrían que haber dicho qué relación hay. Entre R y K, Boltzmann y la constante universal de los gases. RT o KT se usa acá en en casi todas las ecuaciones. Parece ser que estos muchachos han unificado bastante todo esto. ¿Qué relación hay? El número de Avogadro. Si se fijan, pueden pasar de una a otra constante a través del número de Avogadro. ¿Bien? Bueno. ¿Qué otra pregunta tiene?
A ver, la difusión también yo la puedo lograr no solamente calentando en un horno, ¿no? Yo puedo lograr, por ejemplo, si quiero soldar dos ejes, una forma económica, rápida y que pueda hacerlo, es no usando ningún tipo de soldadura en particular, ni eléctrica, ni autógena, ni TICs, ningún tipo de soldadura. ¿Cómo lo haría usted usando el tema de estos conceptos de difusión en estado sólido? ¿Se entiende lo que le estoy preguntando? Quiero soldar dos varillas cilíndricas y no tengo ningún medio de soldadura, pero bueno, ¿cómo harían ustedes para soldar? Profe, A ver, yo bueno, los por ayudo un presión, poquito, los ayudo un poquito. Tengo un torno que me permite sujetar ambas varillas en cada uno de los cabezales, por ejemplo. Perdón, ¿cómo dijo? si podía ser por presión. Bien, solo presión, Había Por visto presión fricción acá. parece, profe. por fricción. Entonces hago rotar relativamente una varilla con la otra y voy incrementando la presión. Llega a una temperatura a la cual se alcanza una temperatura de difusión importante, una velocidad de difusión importante y queda el material soldado. Es una de las formas industriales con las que se sueldan ejes, ¿no? Esa forma. Y tiene la gran ventaja de que ya el eje, si bien queda con un ligero borde en donde está la soldadura, ya queda centrado. No tiene que hacer ninguna rectificación, ya queda directamente para trabajar como si fuera un eje. O sea, queda axialmente alineado, digamos. Mientras que si usted soldaría de la otra forma, es muy difícil que le quede axialmente alineado, ¿no? Bueno, bueno, otra pregunta. No sé Profe, si, no sé, su compañera habló de que no se entendía lo que era una vacancia o algo por el estilo. ¿Quedó claro en quien hizo la pregunta? Sí, profe, sí me quedó claro. Bueno, bárbaro. Yo les pido que cuando no entiendan, si hay que explicarlo 100 veces y de manera diferente, lo explicamos porque esa es la mejor manera de que todos aprendan, ¿no? profe, yo tengo una duda de los defectos de línea Sí, o de orden uno. sí, Cuando dice que, bueno, habla de las dislocaciones de tornillo y las de borde. sí. Y después habla de la línea de dislocación. Ujú, O sea que para un caso es el vector ujú, de Burgers sí. es paralelo y en el otro caso es perpendicular. A la No, línea a la línea de claro, dislocación. Sí. sí, no estaría viendo cuál es la línea de dislocación. Ay, tendrías que ver en el dibujito, está claro, ¿no? Porque la línea de dislocación es la que encierra un circuito que vos creas, imaginario, alrededor de la línea, y el vector es el que cierra el circuito. En la dislocación de borde es muy simple, ¿correcto? ¿Cómo está el vector de Burger en la dislocación de borde? Fíjate el gráfico. ¿Es paralelo o perpendicular a la línea de dislocación? Claro, es que no sé cuál es la línea de dislocación. Ah, a ver. A ver si puedo lograr compartir alguna imagen. Lo que pasa es que no tengo acá el PowerPoint, pero a ver, voy a tener que esperar un segundo.
vos tenés ahí, no lo tengo acá, estaba viendo si tenía, no tengo ningún gráfico aquí, pero vos podrías mostrar en pantalla el gráfico de dislocación de borde. Ahora lo busco, profe. A ver. Profesor, Sí. a mí también me costaba un poco ver esa línea de dislocación. ¿Cómo se podría definir o cómo sería una definición? A ver, en la dislocación de borde, vos tenés toda una línea de átomos que está faltando. Entonces, hay un cambio en la dirección, digamos, de este reticulado espacial que vos podés trazar, que estaría bien ordenadito si no faltara esa línea. Una línea de átomos. Sí, profe. Una línea es una dirección. Si tomamos la dirección perpendicular al plano donde está el dibujo, esa es la línea de dislocación en el caso del borde. ¿Correcto? Es una dirección. En esa dirección es donde vos tenés toda una línea. A ver, ubicados, nos imaginemos un sistema cúbico. Ya, qué pena, voy a tener que comprarme una tableta para que yo les dibuje, ¿no? A ver, ahí está compartiendo. Ahí está. ¿Ustedes ven mi puntero? A ver, no, ahora sí. ¿Logran ver la presentación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven mi puntero? ¿Ven mi indicador? No. Bueno, fíjense en donde dice que está, fíjense que acá está faltando una línea, que es donde está marcado como línea de dislocación. ¿Ven que está faltando una línea de átomos acá? Si bajan de arriba y desaparece esta línea de átomos, lo que continúa distorsiona todo el reticulado espacial. Está faltando todo eso a lo largo de esa línea, una línea de átomos, una fila de átomos. Está clarito el dibujo. Esa es la línea de dislocación. Entonces yo, para saber lo que hago, me pongo en un plano perpendicular a la línea de dislocación y trazo un circuito de n lugares iguales en un sentido y m lugares iguales en el otro sentido. Y el que cierra el vector de Bourdieu, que es, en este caso, perpendicular a la línea de dislocación, y la intensidad tiene que ver con la magnitud de la línea de dislocación, porque puede faltar una o puede faltar más de una línea de átomos, ¿correcto? A ver, no imaginemos físicamente cómo se lo podemos explicar. Nos imaginemos un tejido, un suéter. ¿Sabe cómo está fabricado un tejido? Un pullover. Son toda una serie de puntos que están enganchados, ¿verdad? Bueno, lo miremos de costado y yo vengo y saco toda una línea de puntos, pero con la premisa de que no se va a desarmar el tejido. Si los otros pueden seguirlo tomando esos puntos que están faltantes, yo diría que está faltando, la línea de dislocación sería esa, la que está faltando. ¿Correcto? Entonces el tejido se va a deformar de manera tal de que usted pueda seguir manteniendo todo ese tipo de estructura. Es decir, si yo aplico, lo más interesante de esto es si yo aplico un esfuerzo de corte que sea perpendicular
a esa línea de dislocación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Se moverá, profe? Claro. Por eso es que las dislocaciones son uno de las principales imperfecciones que hacen a la deformación plástica de los materiales metálicos. Toda esa línea se mueve y el efecto final va a ser un desplazamiento de esa línea hasta algún lugar donde se pueda mover. Obviamente no es que se mueve indefinidamente, porque si esas líneas de dislocaciones encuentran distintos bloqueos, que puede ser una junta de grano, etcétera, etcétera, o algún otro defecto, o alguna acumulación de dislocaciones con otros sentidos, entonces hasta ahí, ¿y qué es lo que se va a generar? Una deformación plástica sin ruptura del material. Yo la verdad que tengo que comprarme una tableta para explicarles, porque eso lo tengo que explicar diciéndole en cómo es cómo es el proceso, digamos, ¿no? Si no lo ven en el gráfico, que para mí, bueno, está muy clarito, pero bueno, es así como se genera, digamos. Está Sí, faltando... profe. Sí, Entiendo entonces que vendría a ser esa línea de átomos faltante. claro. Por eso es que se distorsiona el reticulado espacial. Ah, bien. Justamente si está faltando algo, bueno, falta y es como cuando hablaba su compañera de la vacante. Si está faltando una vacante, ¿cómo cree que queda ese espacio vacío? ¿Queda así tal cual y los otros átomos respetan los puntos, digamos, reticulares iguales? ¿O hay una distorsión también en el reticulado espacial? Está hablando del reticulado espacial o de la parte cristalina, ¿no? ¿Y distorsión va a haber? ¿Alguna distorsión? Distorsión, quizá mínima, quizá pueda ser imperceptible. Como también hay distorsión si yo tengo una imperfección, por ejemplo, un átomo extraño en posición sustitucional y que tenga características muy distintas a los otros átomos, que sean mucho más grandes. O sea, también va a haber una distorsión, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo entra el átomo ese más grande que no cumple la ley de Hum-Rotary, por ejemplo, para hacer una solución sólida? ¿Cómo entra? Y bueno, sí, está. Y ocupa una posición sustitucional y bueno, el reticulado se acomoda, se distorsiona de manera tal de acomodarlo y de que el sistema permanezca con la menor energía que posible, ¿verdad? Es decir, nada queda perfecto como uno se lo puede imaginar. Siempre hay distorsiones que se producen para acomodar las especies de manera tal de que siempre se obtenga un material un sólido con la mínima energía posible. El sistema siempre tiende a estar en el menor estado energético. ¿Se entiende cómo es este tema? Bueno, pero la línea es simple de verlo, está faltando toda una línea de átomos en una dirección, si quieren ser más precisos, está faltando, no están ahí los átomos, entonces el sistema se acomoda, se distorsiona para, digamos, que el sólido se mantenga estable. Pero ¿qué pasa cuando yo aplico una solicitación externa? A ver, una línea de dislocación no se mueve por sí. Si usted no le aplica una solicitación externa, va a estar infinitamente en el mismo punto, en el mismo sitio. ¿Correcto? Ahora, si yo le aplico un esfuerzo, puede llegar, y bueno, y el esfuerzo, a ver, va a depender también de la magnitud. Si es muy pequeño, tampoco la voy a mover. Pero si llega a una magnitud en la cual hay energía suficiente como para que esa línea se desplace, se va a desplazar, digamos. Y de esa manera, como le decía, el resultado es una deformación permanente, plástica, del material. Profe, en el caso de las líneas de dislocaciones de tornillo también contribuyen a ese efecto de Es deformación. exactamente lo mismo.
el efecto es exactamente lo mismo. Y la combinada, que es tornillo más borde, es exactamente lo mismo. Frente a una solicitación, el desplazamiento, digamos, de la línea genera una deformación plástica permanente ya, porque obviamente cuando se corre la línea y yo ceso el esfuerzo, es exactamente lo mismo. El efecto final sigue siendo el mismo. Una deformación. Sí. Cuando dice que almacena energía en la región distorsionada, ¿a qué se, o sea, cómo es esa energía que almacena? No es que se almacene energía, en realidad. La distorsión está en una situación energética mínima para poder seguir manteniendo la estabilidad del sólido. Lo que pasa es que es una zona en donde cualquier esfuerzo que se le aplique va a ser susceptible de que se pueda desplazar energéticamente. No es que almacene energía de tipo, digamos, potencial o cinética, no se almacena ese tipo de energía. Ah, bien, bien. No, Gracias. yo no dije que almacenaba energía desde ese punto de vista, ¿no? Lo que dije Claro es que en que... el apunte sí dice almacena ¿Qué dice? energía en la región distorsionada. Bueno, ya lo tengo que revisar. Claro, dice, las dislocaciones son defectos de equilibrio y almacenan energía en la región distorsionada de la red cristalina alrededor de Claro, la a ver, no, está disolución. bien. No, lo que se dice el apunte en definitiva es que son zonas, a ver, toda imperfección son zonas donde usted tiene más energía, ¿correcto? Juntas de grano, es una imperfección, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Bueno, almacena energía. Y ahí, a donde usted tiene energía disponible, es donde se van a producir todas las cosas. Por ejemplo, en la junta de grano es donde si usted precipita algo, va a precipitar ¿dónde? En la junta de grano, ¿correcto? Porque es donde usted tiene favorecida la parte energética. Si usted tiene dislocaciones y aplica un esfuerzo, ¿dónde se va a producir el deslizamiento? En la línea de dislocación, que es donde se puede producir. Desde ese punto de vista energético es que está planteado el apunte, esta vista. Ah, bien, bien. Desde ese punto de Bien, vista. gracias, profe. Sí. Sí. Ustedes cuando vean y veamos la parte de una de las aleaciones más importantes que tiene la ingeniería, que son los aceros, que son aleaciones de hierro de carbono, cuando veamos los diagramas de fase y veamos cuáles son las estructuras que se van obteniendo a partir del material que está líquido, supongamos, ustedes van a ver que cuando se produce una estructura van a aparecer un sistema policristalino, aparecen las juntas de grano, y cuando va cambiando en función de conforme usted va descendiendo la temperatura, ¿dónde se van produciendo las transformaciones? De los otros constituyentes, por ejemplo. ¿En el grano o en la junta de grano? En las juntas. En la junta de grano se van a producir. A partir de la junta de grano es donde se forma todo, porque es el lugar energéticamente apropiado para que se produzca. Ustedes ya van a ver las transformaciones, por ejemplo, un acero que tiene, qué sé yo, un 0,8% de carbono, inicialmente a una cierta temperatura van a ser todo austenita, son todos granos de austenita, que es uno de los constituyentes, y cuando llega a alguna isotermia o punto invariante llamado punto eutectoide, se va a transformar en ferrita y perlita, ferrita en perlita, que es ferrita y cementita, pero todo aparece en la junta de granos, ¿me entienden? A partir de la junta de granos es donde comienza a crecer todas las transformaciones, no solamente de los aceros, sino de todos los materiales, siempre son en la junta de grano en donde se producen
las transformaciones, porque energéticamente es donde están. En el caso de las dislocaciones, cuando yo aplico un esfuerzo, son las dislocaciones las que se mueven o son los planos, digamos, más densamente, atómicamente compactos, o las líneas más densamente compactas, que son las que se van a movilizar cuando se está sometiendo a un esfuerzo. En el otro caso, nosotros vemos por efecto de la temperatura qué es lo que va ocurriendo. En este caso tenemos un esfuerzo mecánico que vamos realizando. En los sólidos iónicos, si yo aplico un campo eléctrico, los efectos de Schottky o Frenkel van a jugar un rol fundamental en lo que es la conductividad. Ahí estoy aplicando un campo eléctrico. Le estoy dando el símil de lo que pasa con las imperfecciones en cada una de las situaciones, ¿no? Bueno. ¿Alguna Profesor, otra pregunta? sí, ¿cómo se explicaría o cómo podemos justificar esa mayor energía en los bordes de grano? No, simplemente toda, digamos, alteración de un continuo genera un punto energético. Un borde de grano es es una región en donde hay ordenamiento o hay desorden. ¿O hay desorden cristalino? Un poco de desorden hay más que Hay desorden. ¿El desorden qué es? ¿Aumento o disminución de energía? aumento. Aumento de energía. Bien. Son explicaciones físicas las que hay que buscarle, porque hay matemáticamente se puede demostrar también, pero bueno, que los tienen que ver físicamente a las cosas. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos? ¿Se va entendiendo lo que se va explicando o bueno, ya me comprometo a la próxima ya tener una tableta para tratar de graficar para que entiendan mejor las cosas? Esto obviamente con el gráfico sale rapidísimo todo lo que ustedes están preguntando, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, los dejamos para que vayan a... yo lo que les pediría es que cuando ustedes, para entrar ahora a las consultas, ya vengan con las preguntas armadas, no tengan... A ustedes les colocan los apuntes el día lunes. Ya tienen lunes y el martes a la mañana, casi hasta la tarde, para poder ir analizando los distintos ítems que se abordan cada vez. Y cuando no se entienda, bueno, ahí se marca y se deja marcadito como para ir preguntando cada vez y bueno, y anotar la respuesta, si es convincente, si no es convincente, la analizamos de distintos puntos de vista o con distintos enfoques, porque muchas veces esa es un poco la mejor estrategia del aprendizaje, es poder darle enfoque a través de símil, por ejemplo, comparativos, como para que ustedes entiendan cómo es el proceso, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos hasta la próxima. Bueno, profe, gracias. Listo. Hasta luego.